Bien amigos, como señalé en el programa anterior donde hablé del socialismo real, era mi intención darle continuidad a esa idea en una segunda parte y quizás podría ser también una tercera, pero por ahora la idea base que tengo es realizar este comentario en un aspecto que no toqué, en conciencia no toqué, porque es complejo, es difícil de abordar, pero que hay que abordarlo. En el, en la primera, en el primer programa quise hacer un comentario para poder, según mi opinión, mostrar cuál es la estructura política, los fundamentos económicos, el aspecto sociológico del socialismo real, algunos de sus logros históricos, pero todo en marco de estructura. En ese sentido, comenté la experiencia de la Unión Soviética y también, digamos, en cierto modo, de Checoslovaquia. Pero en esta oportunidad quisiera abordar el tema del partido único en el desarrollo de la experiencia histórica del socialismo real. Evidentemente, no sé si lo voy a lograr poder conjugar una opinión que proviene de mi experiencia, de mi convencimiento, de mi ideología, de mi posición política, que como dije la vez anterior, siempre está arraigada en las formas como apreciemos, como veamos, como valoremos una estructura de Estado que está marcada por un polo calificado del capitalismo, que hoy día, en el caso de Chile, lo vivimos en su expresión neoliberal, o el socialismo. En esta experiencia de los socialismos reales, en particular lo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, eh, si lo logro, si al volver a escuchar esto me convence que he podido canalizar bien lo que he querido decir, porque también podría concluir que no lo logré, que creo que no estuvo, no estuvieron todos los elementos que hay que poner para poder mostrar ya el tema del partido único. Evidentemente, para poder mostrar esta experiencia hay que necesariamente recurrir a la historia del poder, la historia eh, desde la historia ancestral, pasando por las grandes culturas, en particular de Occidente, en el cual estamos incubados, y también la información histórica que nos proviene de Oriente, de sus grandes civilizaciones, sus culturas, no sé, en China, Japón, eh, Vietnam, por denominar algunos, o tal vez de la India, tremendos continentes, para así decir, cómo allí se gestaron estructuras políticas que buscaron canalizar el desarrollo, el crecimiento, resolver los problemas de la población en general a través del gobierno. En particular a mí siempre me ha hecho sentido esta definición que hacían los griegos, ¿ya? Y que hemos tomado desde entonces de la palabra misma, la palabra gobierno. Para los griegos, para referirse al tema de la conducción del Estado, la conducción del conjunto de la sociedad, ellos hablaban del kubernete. Y el kubernete es el capitán que dirige la nave hacia ciertos objetivos, hacia determinados puertos, podríamos decir, hacia determinados lugares, ¿ya? Incluso de esa palabra kubernete viene la palabra gobierno, ¿ya? Cómo conducimos al conjunto de la sociedad a través del gobierno
gobierno que está estructurado a partir de una fuerza política, una fuerza militar, una fuerza policial, una fuerza productiva, una administración de la producción, una administración de la convivencia urbana, la convivencia rural, del uso tecnológico de las diferentes épocas, el cómo enfrentar las contradicciones, tanto internas como externas, con otras culturas aledañas, ¿ya? Eh, los griegos hablaban de los bárbaros, pero era para referirse al extranjero, al que podía venir en son de paz, en fin de colaboración y fin de comercio, o sencillamente venía en una posición de agresión y de poder disputar territorios, canales, vías marítimas, bueno, todo lo que podamos imaginar. Bueno, en ese contexto, uno podría pasarle revista a toda la evolución, ¿ya? Hablemos de Occidente, desde el Imperio Romano, de cómo este imperio eh, va, va desarrollando internamente una reestructuración ideológica a partir de las cuestiones religiosas, cómo incubando grupos, fuerzas en torno al César, en torno a la camarilla que él lucía, o que camarillas que lo hacían lucir a él, y, y así uno podría pasarle revista a todas las experiencias en todos los estados o espacios de los territorios donde se expresaban los reinos, los, los gobiernos menores, los nobles menores y los nobles locales. Bueno, en esa estructura, sin duda, que la historia de la humanidad está marcada por el gobierno eh, como producto de fuerzas políticas en conflicto, en armonía, en colaboración, y esos rasgos hacen que se desarrolle la historia para canalizar soluciones de mejoramiento de las condiciones de vida, de resolver el tema de la mala calidad de vida y empinarse, buscar formas superiores. Y en ese sentido era lo que se esperaba del gobernante, el monarca, y si ese no lo lograba, sin duda que generaba en la base social descontento, y podían generarse movimientos que tomaban o se instalaban voluntades políticas de poderes locales, ¿ya? O regionales. Bueno, en ese proceso se instala en Rusia un gobierno de nuevo tipo, un gobierno que marca aguas, y con la historia de la propia Rusia, del zarismo, eh, y gesta a partir del liderazgo del partido bolchevique, del Partido Comunista Ruso, de sus líderes, Lenin en primer lugar, y otros que trabajaban con él en un comité, en una, en una fórmula de gobierno. No quisiera mencionar a nadie en particular, pero sin duda que Lenin era un dirigente, un líder de un grupo. Cada uno de ellos en sus fortalezas, debilidades, en sus caracteres, en su historia, y que basta con abrir un libro para ver cómo ellos se dan. Bueno, en este proceso, sin duda que el Partido Comunista ruso, y después, digamos, el Partido Comunista de la Unión Soviética o de la URSS, se instala como una fórmula de gobierno único, a partir del desarrollo de un partido único que gesta una línea política que le promueve, digamos, una ideología y un quehacer político, una forma de operar, una forma de sacar adelante las tareas económicas, las tareas de la administración, las relaciones internacionales, bueno, todos los aspectos que uno pueda esperar. Y es ese partido
que canaliza esta gran voluntad de transformación en el marco de una ideología y un contexto histórico. Bueno, esa fórmula no es extraña, no es una cosa única y absolutamente nueva en la historia de la humanidad. Es una forma más de poder mostrar cómo se gesta el poder en un proceso de profunda voluntad de fundar algo diferente. La fórmula del poder instalado, en este caso en un partido que tenía raíces en toda la historia anterior a la Revolución de Octubre o de noviembre de 1917, según el calendario que se tenga a la vista, permite, digamos, analizar esta cuestión, este asunto del partido único. Uno podría decir de que la fórmula del partido único lleva a otras formas, no es más que también las coaliciones políticas. Una vez me tocó escuchar de que en una conversación entre el presidente del Partido Comunista, en el marco, no sé, de un evento, una conversación política, con la presidenta del Partido Comunista Norteamericano, que a pesar de que debe ser muy pequeño, existe y se desarrolla, digamos, y está instalado en Estados Unidos. Y se hablaba, digamos, de la experiencia de Chile, este binominal que ha funcionado, primero tú, después yo, primero tú, después yo, en dos coaliciones, ¿ya? Y ella decía, bueno, en Estados Unidos tenemos lo mismo, el partido de época del Partido Republicano, que se conjugan en disputas electorales o en disputas de liderazgo respecto a unos temas, pero es una coalición, es un sistema, ¿ya? Y en el seno de ese sistema está toda la voluntad política por mantenerlo, por desarrollarlo, por lograr de que esa fórmula sea la que resuelve las contradicciones internas y proyecta ese país. Bueno, y lo mismo pasa en todas partes, en Inglaterra, con su tradición vigente hasta el día de hoy, de estos entes que es la monarquía, como una referencia en este sistema complejo político. En Italia será el presidente y el tema de los gobiernos con fórmulas en las cuales el Parlamento juega un gran papel en el tema de instalar las autoridades administrativas en distintas áreas del quehacer del Estado. Y así, es decir, el tema del partido único no es más que también que la fórmula única que puede ser a través de líderes que se conjugan en determinados comités o determinados parlamentos, en determinados consejos. Bueno, y en el caso de Chile, ¿acaso no era un partido único la expresión de la derecha que buscaba con la dictadura resolver y llevar adelante el gobierno de Chile en el marco de tratar de instalar el neoliberalismo que lo sacan adelante? Y bueno, ¿para qué me voy a remitir a eso? Es decir, la cuestión del partido único no es algo extraño a la vida, a la historia de la política eh, en todas partes, ¿ya? Solo que en determinados países y bajo las condiciones del socialismo real, todo eso se conjugaba en el seno de un partido. Eso no implica que en ese partido no hayan habido discusiones, no hayan habido congresos complejos, o suerte de contradicciones y disputas en el seno de los organismos del partido. Eso está en la historia, ¿no? Y evidentemente el partido es el espacio político en el cual se conjugan y se desarrollan discusiones para poder ajustar el viaje del navío según lo que representa el gobernete, el gobierno, ¿ya? Entonces, plantear al partido único como una cosa horrorosa no es más que una cuestión, yo diría, tiene mucho de cinismo y mucho de trabajo ideológico por mostrar a algo como perverso cuando
la realidad por su naturaleza política es lo mismo que se instala en todas partes. Distintos rostros, distintas fórmulas, distintas sillas, distintas mesas, distintas formas de plantear programas, distintas formas de controlar, eh, distintas formas de conjugar, ¿ya? De canalizar, de celebrar y también sufrir las penas de las derrotas. Es decir, los gobiernos son únicos en su forma, en sus contenidos, mejor dicho, en su intención, en su voluntad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se gesta eso? De las más variadas formas, es lo que quería decir en este desarrollo hacia ustedes. Y, eh, repito la idea, y creo que hay que insistir en ella, de que el partido único en el seno de un proceso político eh, no es más que una expresión más, no es más que una expresión más. También el partido único va a poder tener resultados, va a tener poder logro, también va a poder tener trabas, puede tener reveses, ¿ya? Puede generar experiencias en uno u otro sentido, ¿ya? En la lucha política, ¿ya? Donde la vez pasada yo decía, no se puede analizar nada sin una postura ideológica que puede ser clarísima, como puede ser destacada, o como puede ser eh, expresada. Eso mismo, lo mismo para valorar el conjunto del Estado y sus logros y sus políticas, esa misma visión y esa misma forma de ver ideológicamente es lo que debemos ocupar para analizar el tema de los gobiernos, ¿ya? Y por ende el tema del partido único. Eh, el partido único sin duda que tiene también fórmulas de trabajar. Evidentemente no puede haber ningún aparato de gobierno que esté desconectada de la base de la sociedad, de el territorio social de trabajadores, ya sean campesinos, ya sean fabriles o artesanos, o vinculados con el comercio, vinculados con la cultura, qué sé yo. ¿Ya? Marx, en una de sus tesis en 18 Brumario, plantea una cosa muy, muy interesante. Él dice, no puede haber partido o no puede haber el nivel político siempre y no puede no dejar de representar una base social. Y de ahí surge una conexión. Y a su vez, toda expresión social, a partir de aspiraciones, búsquedas, eh, sueños, no puede en algún momento dado tener la necesidad absoluta de expresarse políticamente. ¿Ya? Lo político y lo social van unidos en sus distintos niveles, en sus distintas formas de expresarse, pero ambos, el nivel político y el nivel social, son indisolubles. ¿Ya? No se pueden mirar por separado como cosas absolutamente desconectadas. Por el contrario, hay una necesaria conexión. Una sin la otra no se puede entender. Una, una masa social en movimiento, en aspiraciones, necesariamente necesita un nivel político para resolver contradicciones y poder aspirar a logros, y también un partido, una organización, un liderazgo político no tiene sentido si no está representando una de estas aspiraciones que están en la base social. Esta es una cosa muy importante, yo diría que es un hallazgo político eh, muy extraordinario para poder entender esta relación. Por lo tanto, el partido único necesariamente también, siendo el nivel político, no puede estar desconectado con la base social, toda la base social, con sus características, eh, sus roles, sus importancias, sus fuerzas entre los distintos sectores de la sociedad. No en vano, digamos, en el caso del Partido Comunista, el símbolo que privilegia es una hoz y un martillo urbano, fabril,
basado en la fuerza de la industria, y una hoz, la hoz del campo, de cegar el trigo, de llevar a la ciudad los alimentos necesarios, y conjugándose uno y otro forman una alianza, ¿ya? Una alianza. Y esa alianza lo sintetiza este símbolo, ¿cierto?, de una hoz y un martillo entrecruzados. Entonces, esa es la base social. Oye, la lectura, el símbolo de aquello, necesariamente es una mirada política, ideológica, para poder entender esta base social. Y eso es así, como se dice vulgarmente, aquí y en la quebrada del Ají. No, eso no escapa, nadie puede escapar, ni en Chile, ni no sé, en Argentina o en Brasil, porque está en la naturaleza de la sociedad, está en la naturaleza del quehacer político en cada uno de los lugares para lograr que el Kubernetes opere y el Kubernetes avance, el Kubernetes se movilice, geste fuerzas para que su vela se desplace hacia este puerto soñado, este puerto planificado, como quiera que se anuncie, incluso muchas veces con la aventura de uno u otro modo, buscar tender en un juego de acierto y error. El partido único del socialismo real que se expresa en cada uno de sus países no es más que algo de naturaleza, vinculado con una constitución, una forma de gobernar, una forma de desarrollar las discusiones, una forma de promover distintas voluntades, una fórmula también de resolver conflictos. Eso es algo natural. Alguien podría llamarle coalición, podría llamarle juego entre el Parlamento y el Ejecutivo o el presidente. En Chile mismo hemos tenido las coaliciones que se instalan y coaliciones que entre sí eh, se buscan resolver estos conflictos para que sean unos programas u otros programas, unas aspiraciones que representan unos intereses que son de la burguesía, son de capas medias y son también del mundo del trabajo, los trabajadores de la ciudad y del campo. En ese contexto, ¿será así o será asá? Asá es el partido único que se dio, que se gestó en el socialismo real, y el otro que se expresa en distintos momentos de las historias nacionales, y que pueda representar la conjugación de distintos partidos, tanto en disputa como en alianza. Eso es el socialismo real y su conducción política en un partido único, que es una fórmula como las tantas que se han desarrollado. Eso quisiera decir, no quisiera seguir ahondando o escapando hacia otras aristas que tiene este tema, y lo concluyo de este modo. No sé si lo logré, no sé si me he hecho entender, no sé si he querido ser fiel a lo que yo represento y lo he expresado de este modo, o no. Bueno, el no me va a llevar a tener que hacerlo nuevamente, tratar de esforzarme porque resulte más claro. O si es así, bueno, obviamente lo voy a subir a mi canal en YouTube, y si ustedes lo ven allí es porque en definitiva al examinar cómo quedó mi exposición tengo un grado de satisfacción tal que yo puedo decir, sí, escúchelo, véalo, aquí está mi opinión. Mejor o no, mejorada, si lo hiciera nuevamente a lo mejor tendría otros esfuerzos de discurso o de desarrollo, o no. El socialismo real tuvo, y si se repitiera, lo más probable que tendría nuevamente que expresarse a través del partido único. Y también se habría abierto, a lo mejor se habría desarrollado y habría expresado distintas formas estructurales que incluso podrían llamar a denominarse distintos partidos, o no. El caso de China es claro,
ellos han desarrollado todo un momento histórico, todo un crecimiento, un desarrollo, y lo hacen en el marco del partido único, el Partido Comunista Chino. Esa fórmula está, se desarrolla y es la que conduce a la sociedad china y ha logrado gestar los logros que se tienen y que es un poder político y económico, tecnológico, que se enfrenta con, en particular con los norteamericanos, con el país norteamericano y disputan los mercados. Esa realidad tan potente, histórica, tiene hoy día la fórmula del Partido Único para poder desarrollar su Kubernetes, su búsqueda de desarrollo y de alcanzar el puerto. Gracias a quienes me han escuchado y sin duda me interesa mucho que puedan opinar y me orienten hacia esto juega un rol positivo eh, y si no, bueno, escríbanlo ahí en los comentarios, me va a encantar leerlo y también con la idea de poder desarrollar otros temas eh, lo seguiré haciendo. Adiós.